todos, bienvenidos a otro video para mi canal. Hoy tenemos el Tree Marker Challenge. Es un reto en el que voy a estar eligiendo, eligiendo es una palabra medio confusa. Voy a estar agarrando de adentro de una bolsa marcadores sin saber qué color me va a tocar. El primero que saqué fue este violetita que me encanta. Voy a ir poniendo los números ahí en la pantalla, seguramente ya los están viendo. Así que bueno, yo tenía miedo de que después de este violeta me tocara algún color medio fuerte, tipo verde, pero no, para mi sorpresa me tocó este hermoso rosa. Y ustedes no sé si saben, pero a mí los colores pasteles me encantan. Así que incluso dudé un poco, dije, violeta rosa está saliendo muy fácil. Así que bueno, metí la mano, saqué el tercer color y me tocó este que funciona perfecto como un color piel. Así que dije, es incluso hasta fácil porque creí que me iba a tocar, no sé, amarillo, no sé, gris y verde y me iba a costar un poco. Y dije, ¿saben qué? No importa. Voy a hacer un dibujo, un personaje directamente nuevo, creado desde la galera, para que vaya con estos tres colores que me tocaron acá. Y me parece que fue como un poco fácil, porque dije, bueno, así de colores pasteles, voy a ser una chica más bien súper femenina. Y no sé si estuvieron viendo últimamente mis trabajos o los que pasaron por mi stand por ahí lo notaron. Estoy como obsesionada con los zorros, con las máscaras de Kitsune. Y dije, ¿saben qué? Le voy a poner a esta chica unas orejotas así de zorro bien grandotas. Y bueno, nada, básicamente yo sé que ahora ahí se me ve un poco que se asoma mis anteojos, mi cara, porque me acerco mucho a la hoja cuando dibujo. Lo que van a ver ahora, estas herramientas que estoy usando, el lápiz es un lápiz común que encontré por ahí. Y la microfibra, no sé cuántos años tiene, ya no se le ve ni la marca, creo que es Piscini, no sé. Es 0.2, es color negra, así que más o menos yo fui haciendo el boceto y lo voy remarcando a medida que lo voy haciendo. O sea, es medio confuso porque van a ver que le falta un ojo todavía, pero yo ya empecé a remarcar porque soy re manija y me re como que... Manija significa como obsesiva, como que me emociono mucho, así que bueno, nada. Sé que estoy hablando un montón, no es algo normal en mis speed paints. Generalmente yo pongo música, pero bueno, el que no tenga ganas de escucharme hablar, no me ofendo si me ponen en mute y se ponen una canción de las que les guste a ustedes, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, me suelen preguntar, me suelen decir, Kisa, ¿cómo decidís cómo va a ser tu personaje cuando lo estás por dibujar? Y la verdad es que no decido nada así demasiado específico. Dije, bueno, voy a ser una chica. Y a medida que voy dibujando es como que voy decidiendo, ¿qué hago? ¿Le pongo la mano acá? Sí, me gusta, listo, quedó. No es que tengo una planificación demasiado larga como para decir, no. Por ejemplo, para esta se me fue ocurriendo a medida que yo lo iba dibujando, decir, voy a ser una chica problemática, una chica que se mete en peleas en el colegio, entonces le puse este uniforme escolar y a su vez le puse esa venda como que se torció la muñeca de pelearse. Pero fíjense, por ejemplo, con la curita, que ahora la cambié y le puse un parche de ahí como distinto a una curita, porque curita me suena raspón y yo siento que esta chica es como que tiene más golpes, como que trepa árboles, como que vive así manejada por sus emociones, ¿no? Pero todas estas cosas son decisiones que voy tomando a medida que voy dibujando. Por ejemplo, tenía el pelo largo, mi idea principal era que tenga una trenza y dije, no, trenza no. Y agarré y a medida que lo iba dibujando dije, le voy a cortar el pelo. Va a tener el pelo corto como todos los personajes que vengo haciendo. También estoy obsesionada con el pelo corto. No son todos el mismo personaje, quiero aclarar, porque mucha gente dice, esta chica tiene... No, me encanta. Si yo le achuro el pelo a todas, le corto el pelo a todas, yo también me corté el pelo, me encanta. Así que bueno, van a ver que a medida que voy dibujando lo voy cambiando. Me parece muy interesante este formato para que ustedes puedan ir viendo cómo es que muto. La idea va mutando sola y se va transformando y medio que no sé a dónde me va a llevar. Ahí ni siquiera le había hecho boceto, dije, le voy a mandar un parche en el cuello, porque ¿por qué no? O incluso ahora que le estoy agregando los detalles esos que como así como de sonido, dije, no, brillitos. Entonces es como que me parece que está bueno como para que vean que no es que... Hay un montón de artistas que como que dibujan y plasman la idea así de una. Yo voy y vuelvo todo el tiempo. Así que bueno, ya estamos en la parte de coloreo. Empecé con el rosa y ahora van a pensar que tengo una crisis emocional porque voy a empezar a pintar todo rosa. Pero todo rosa, vamos a rodar esa R. Y nada, en realidad es que no estaba muy segura cómo usarlos, porque al principio me parecía como re fácil, tipo, son todos colores pastelitos, me va a salir fácil. Pero al mismo tiempo es como que se relimita la paleta, que eso es lo más interesante del challenge, ¿no? Vos te tenés que ajustar estos 3 marcadores que te tocaron al azar. Que chicos, si ustedes me dicen, no tengo marcadores o no tengo Copics, no importa, pueden hacerlo con lápices de colores y sacar 3 lápices de color al azar y ver qué surge en base a eso. Lo que me pareció más interesante a mí es, en vez de tener un dibujo y pintarlo con esos 3 colores,
yo el dibujo medio que lo hice en base a los colores que ya tenía. Por ahí si me hubiesen tocado otros colores hubiese hecho otro tipo de dibujo. Así que bueno, básicamente ahora parece que pinté todo rosa así, que tuve como una falta de imaginación. Pero en realidad es como que iba viendo dónde me gustaba más y los lugares donde, como yo sé que el violeta es más oscuro, los lugares donde no me gustaba tenía esta opción de taparlo. Así que bueno, la magia de los Copics es que yo ahora puedo, por ejemplo, hacer esta especie de degradé de violeta a rosado. Me pareció bastante interesante. Ya les digo, me hubiese gustado por ahí tener un rosa más claro, un rosa más oscuro, algún violeta más oscuro, más claro también. Pero bueno, creo que funcionaron bastante bien. Lo bueno del Copic es que uno puede mezclar las tintas y ayuda, ¿no? A esta idea de sombreado, a esta idea de que va como cambiando un color a otro, como que se va mutando. Y al mismo tiempo, si vos vas haciendo capas y vas pasando el Copic arriba del Copic, arriba del Copic, se puede ver un poco más oscuro. Tampoco es una gran diferencia, pero me pareció que ayudó. Así que bueno, después pasé a hacer la piel con este Eggshell, creo que es el nombre del marcador. Nada, al principio dije, voy a hacer solo sombritas, y después dije, no, voy a pintar todo directamente con este color piel. Y arriba, más adelante, con el rosa, le trabajo unas sombras. Me pareció que quedó bueno. En general me gusta el personaje, me parece simpática. Me hubiese gustado por ahí, ya les digo, trabajar un poco más, agregar más detalles. Pero tampoco quería que el video se vuelva demasiado largo. Ustedes me dirán qué les pareció, si les gustó. Me parece bastante interesante la idea de agarrar y limitar tanto la paleta, ¿no? Igual yo siempre es como que tiendo a elegir los colores sobre la marcha. Y empezar primero con los colores y después hacer el dibujo fue algo nuevo para mí, así que me pareció bastante interesante. Bueno, me gustaría mucho que lo prueben. Si lo prueban me pueden etiquetar en Instagram, les dejo mi Instagram acá en la pantalla. Y bueno, nada, si les gustó, ya saben, este es el resultado final. Los detalles en blanco que están viendo lo hice con una lapicera que compré hace, no sé, literal 5 años, 10 años, no me acuerdo, es viejísima. Así que bueno, ya saben, si les gustó, me dejan una manita arriba, me dejan un comentario diciendo si quieren que haga otro video o no. Y no olviden suscribirse, nos vemos pronto en el canal. Chao, chao.